Bien, vamos a iniciar. Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Es un placer para mí y que nos puedan acompañar hoy en esta interesante actividad complementaria a nuestro proceso educativo en la historia de Honduras. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un experto. Y para este día he invitado a un colega, a un amigo, Arnulfo Ramírez de la Costa, quien muy amablemente, ya es la segunda ocasión que me colabora en estas pequeñas jornadas de conocimiento de la historia nacional. Quiero presentarles a Arnulfo. Es licenciado de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una especialización en culturas amerindias por la Casa de América de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Asistente de arqueología en proyectos como Concepción de Río Grande, también en la Acrópolis de Copán, trabajando con otras universidades como Harvard y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ha participado en varias excavaciones del mundo maya hondureño, entonces es como la persona más idónea que tenemos para hablarnos de esta historia tan fascinante. Y también pues es curador de piezas prehispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es catedrático de la asignatura de Arqueastronomía Maya, por si le quieren preguntar más adelante qué es ser arqueastrónomo. Y para la Facultad de Ciencias Espaciales de nuestra universidad, y también es el jefe del Departamento y Astronomía Cultural, y también es creador de la Ruta Morazánica como una propuesta histórico-cultural, y actualmente es profesor de la Cátedra de Historia de Honduras, de Historia de América Antigua, y tiene algunos proyectos de difusión cultural, como es el programa en Facebook Live que se transmite todos los viernes a las 3 de la tarde, que se llama Rutas Históricas de Honduras. Yo les voy a compartir más adelante cuál va a ser el tema de esta semana de ese tan interesante programa. También tiene un programa en televisión, en Telebásica, que se llama ¿Qué pasó entonces? Y también tiene otro tercer programa de televisión para la Televisión Nacional de Honduras que ya se está estrenando en este mes. Entonces tienen a este invitado de lujo. Siéntanse en la confianza de preguntar a través del chat o al final de la intervención de Arnulfo cualquier interrogante que tengan sobre la dinastía más larga, más fructífera que ha tenido nuestra bella Copán. Entonces, sin más preámbulos, siempre agradecerles que estén el día de hoy aquí conectados y aprovechar esta interesante jornada. Muchas gracias, Arnulfo. Quedas al mando. Bien, muchas gracias. Y para mí siempre es un gusto, un placer y un honor poder dirigirme pues, a hondureños, como dicen, a propios y extraños, extranjeros. Probablemente nos acompañen algunas personas de Argentina que están muy interesados en la temática, estudiantes, docentes, público en general. Creo que comentamos con la maestra Luz de que el conocimiento es una construcción. Entonces todos colaboramos en esta construcción. Y por eso el tema de la conferencia, que es la dinastía real de los mayas de Copán, es una visión histórica y artística, ¿no? Somos historiadores y obviamente Copán se ha visto bajo una óptica arqueológica, una óptica antropológica, pero también nos falta la parte histórica. La historia es un elemento fundamental, una ciencia elemental para poder entender a estas personas como tal. Así que vamos a iniciar este recorrido, ¿verdad? Y por ahí veo al maestro David Adolfo Flores, una persona con mucha trayectoria en el campo de las artes, así que muchas gracias. Siempre es un gusto tener a personas de alta categoría, estudiantes, docentes, profesionales. Y aparte de eso, para mí es todo un compromiso, ¿verdad? Gente que sabe y eso es muy importante. Así que vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir. Maestra Luz, cualquier cosa que me dice usted si ando bien, ¿verdad? Para poder eh, iniciar. ¿Estamos bien con la pantalla completa? Perfecto.
Ok, y cualquier cosa usted me hace decir, porque de repente, como tenemos señales diferentes, ¿verdad? Bueno, esta eh, colaboración, como yo le llamo, surge a iniciativa de la maestra Luz Solcide Paca, que ella siempre se interesa en que sus estudiantes tengan un conocimiento histórico más profundo, es decir, buscar a las personas que son, como ella bien nos dice, ¿verdad? Luz también tiene, cada uno de los historiadores tenemos nuestras especialidades y no somos todólogos, somos especialistas y ahí lo importante de poder compartir este conocimiento. La dinastía real de los mayas de Copán, una visión histórica y artística. Esa va a ser mi labor en este tiempo que vamos a ir desarrollando con esta cultura maya. Bueno, somos historiadores y por lo tanto vamos a remitirnos un poco a lo que son las fuentes históricas. Uno siempre se hace preguntas, ¿quién fue el primero en hablar de Copán? Mejor dicho, ¿en qué tipo de fuentes había esta cuestión de Copán? O mejor dicho, ¿quiénes son los que comienzan con este proyecto ya a nivel o en la época de la colonia? Pues resulta que Diego García de Palacios era un oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. En el año de 1576 le envía un reporte o un informe al rey Felipe II de España, donde le habla de Copán. Miren, 1576, para que no pierdan esto, ¿no? Dice, el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, está en unas ruinas y vestigios de gran población. Ese entre líneas lo que comentan. Dice, hay unos soberbios edificios, tiempos inmemorables que de muchas edades se ha perdido la memoria y noticia de las que la hicieron y fabricaron. Diego García de Palacio, oidor de la Gran Audiencia de Guatemala en el año de 1576. Es cuando aparecen en las fuentes escritas coloniales donde se habla de Copán. O sea que Copán está hablando desde el siglo XVI, digámoslo así, ¿no? Como tal. Pues viendo un poco la historia, quién fue uno de los primeros en llegar a Copán, o por lo menos de los que escribe e incluso edita libros, tenemos aquí que para el año de 1834 es cuando llega a Copán y también el 35 nos dejó datos, que es el personaje conocido como Juan Galindo. Él hizo una clasificación de monumentos y él era un soldado del gobierno de Centroamérica. De hecho, Juan Galindo mantenía pláticas con Francisco Morazán en aquel entonces. Juan Galindo era de descendencia irlandesa. El nombre verdadero de él era John Gallagher. Es decir, que cuando llegan a estas tierras en Centroamérica, muchos no es que se cambian de nombre, sino que la gente no podía pronunciar algunos nombres. Entonces, al final quedan, o la traducción, lo que más fácil se le hace a ellos, ¿no? Entonces, llega, incluso hay una tumba en Copán, luego les voy a mostrar la plaza donde está esa tumba. Hay una tumba que él encontró y se llama la tumba Galindo, por cierto, ¿no? O sea, él, aparte que era militar, pues tenía sus inicios de explorador o de arqueólogo como tal. No era un profesional, pero él hace una excavación en ese sitio, ¿no? Pero se llama la tumba de Galindo. Luego, otro personaje interesante, importante, es John Lloyd Stephen. Él vino a Copán en el año de 1839. Estaba acompañado de un arquitecto y dibujante, que lo vemos en el lado derecho, que era Frederick Cattleboom. Para poder trabajar en paz, ellos llegan a Copán porque ellos incluso, John Lloyd Stephen, habían andado por las pirámides de Egipto, eran exploradores, ¿no? Pero también él era un diplomático estadounidense. Entonces ellos vienen, pasan por Palenque, andan por todos los sitios arqueológicos mayas y escuchan de Copán. Y resulta que cuando llegan a Copán, ¿verdad? Resulta que en Copán había un dueño de la propiedad, de la zona. Entonces él les dijo que para poder trabajar bien tenían que, pues casi venderle, o sea, hacer una transacción. El dueño del predio se llamaba José María Acevedo. Entonces le dice que prácticamente le va a vender ese predio. Y John Lo Stephen tenía temor en darle una cantidad que era mucho o era poco. Y él se podía ofender o podía darle mucho dinero. Entonces John Lo Stephen lo que hace es que le da $50 por todo el predio, lo que actualmente sería hoy día el parque arqueológico, imagínense, de Copán. Y al final, pues, le da ese dinero y ellos ya pueden trabajar tranquilos, tomar fotos, dibujar, etcétera, ¿no? Son de estos primeros exploradores que llegan para 1839. Recordemos que ya para esa época la Federación Centroamericana ya estaba disuelta, ¿no? Bueno, cuando ellos llegan a Copán,
entran por el lado del río Copán, que hoy día esto ya no está porque el río fue desviado, porque el río se estaba llevando una parte de la ciudad, se llevó una parte de la ciudad, digámoslo así. Bueno, entonces tenemos acá lo que ellos encuentran, ¿verdad? Lo miran de esta forma, miran como un gran muro, incluso en su relato dicen que encontraron un muro que pareciera como un muro medieval, esa es la referencia que ellos tenían, pero así lo encuentran, ¿no? Cuando ellos llegan a Copán. Bueno, como se trata de un viaje, vamos a hacer un viaje virtual por cada una de las plazas, de esto se trata, ¿verdad? La salida de Copán. Cuando uno llega a Copán, ¿verdad? Obviamente uno llega al pueblo. Lo interesante es que los mayas, los reyes, tenían barrios. En esos barrios vivían sus familiares. Y el pueblo como tal era un barrio de un rey que se llamaba Humo Jaguar, que ya lo voy a mencionar más adelante. Es un rey muy importante. Entonces, hay incluso una estela que está en el pueblo de Copán, donde aparece este rey. Esto es la bienvenida que se le da cuando uno llega a Copán Ruina. Bien, para poder entender a los mayas, siempre digo yo que hay que ver su cosmovisión, es decir, cómo ellos miraban el mundo, digámoslo así. Esta es la cosmovisión de los mayas, los tres mundos. El mundo de los muertos, que sería aquí abajo, sería lo que se conoce como el inframundo, esta parte de acá, ¿verdad? Y aquí vemos dos personajes que están con un balón de pelota, que es esto, el juego de pelota. El juego de pelota se va a cabo en el inframundo, según la cosmovisión maya, según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Pues el sol salía por el este, avanzaba hacia lo que es obviamente el oeste, avanza, ¿no? Actualmente, ese es el paso, ¿no? El sol, la tierra a la que se mueve no es el sol, ¿verdad? Pero los mayas iban registrando ese paso del sol en la tierra de este a oeste. Entonces, después el sol descendía al inframundo, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, aquí se podía encontrar con monstruos que se lo podían comer y después el sol de nuevo subía por el este. Entonces, ese recorrido del sol. Entonces, los mayas todos los días celebraban que el sol salía porque los monstruos del inframundo no habían devorado el sol, ¿verdad? Y qué interesante. Luego, este plato que vemos que hay tres colores, el blanco significa el norte, el amarillo el sur, el rojo el este y el negro el oeste, ¿no? Son los colores que ellos dan a conocer en relación a los puntos cardinales. El oeste para los mayas era muy importante, el oeste, porque es donde el sol se esconde y ahí reposa. Si notan, aquí podemos ver que hay un cocodrilo que se puede observar acá, en esta parte de acá, ¿ven? Y casi está como reposando en una poza, como decimos nosotros, ¿no? Una especie de laguna o laguneta. Aquí se ve las ondas del agua, estas son las ondas del agua. Entonces, el lomo del cocodrilo, los mayas lo representaban como las montañas, ¿no? Y aquí vemos en la parte central, en el eje central, lo que es el famoso árbol de ceiba, que representa los tres mundos para los mayas, ¿no? Es parte de la cosmovisión de los mayas como tal. Entonces, y luego el mundo celestial o el mundo de las estrellas que vemos en la parte superior, la Vía Láctea, ellos lo miraban como una serpiente bicéfala, una serpiente con dos cabezas. Y aquí vemos, por ejemplo, Ixchel, la diosa de la luna, que vemos Ixagná, el dios de la creación, y aquí vemos también a Kinich Ahau, el señor del sol. Son de las deidades más importantes, pero no las únicas, ¿no? Pero es el mundo, la cosmovisión, la cosmogonía de los mayas, cómo ellos miraban en su mundo, ¿no? Cuando los mayas morían, en su cosmovisión, ellos creían que primero descendían al inframundo, pasaban acá 13 niveles y después subían al supramundo y pasaban 9 niveles, o sea que habían varias pruebas, no era fácil que se convirtieran finalmente, cuando pasaban todas las pruebas y llegaban al supramundo, se convertían en una estrella. Entonces los mayas, cuando miraban las estrellas, piensan que es el espíritu de sus ancestros. Entonces, de ahí la importancia que trata de que lo que miraban arriba lo querían reflejar aquí abajo, ¿verdad? Eso es parte de lo que se conoce como la arqueastronomía que comentaba la maestra Luz. Esto es más o menos, en forma general, la cosmovisión de los mayas. Uno se pregunta, ¿de dónde sacaban los colores? Pues los colores son orgánicos, pero también tenemos este tipo de maíz que usualmente se consume en la zona de Yucatán y en México. También acá por la zona de Intibucá hemos encontrado también de este tipo de maíz y también en Copán. Cuando uno llega a estos sitios, los primeros exploradores encontraron estos famosos montículos. De estos montículos hay más de 4.000 y pico de montículos
en todo Copán. Y cada uno de estos montículos representa una estructura, un edificio. Debajo del mismo podemos encontrar los edificios, ¿no? Ese es el trabajo que hacen los arqueólogos, tratar un poco de eliminar toda la maleza, todos los diferentes niveles de tierra, para luego después que aparezca el edificio como tal. Dentro de la cosmovisión de los mayas, porque aquí los quiero conectar con el mundo maya, uno de los productos o frutas más importantes es el cacao, ¿no? Cacao que de aquí saca el famoso chocolate, ¿no? Que para ellos eran bebidas muy, pero muy, muy especiales. La misma semilla de cacao uno la saborea y es dulce, ¿no? Pero también se puede hacer tostada, se puede moler, el cacao se puede sacar, es muy bueno para el estómago, hay champú de cacao, hay jabón de cacao, hay crema de cacao, hay repelente de cacao. ¿Se imaginan cuántas cosas se pueden hacer del cacao en la actualidad? La industria del cacao es muy importante, ¿no? Dentro de la zoología sagrada tenemos lo que es estos jaguares, lo que se conoce como una pantera. Y ustedes pueden notar que en su cuerpo ya se ven las manchas del jaguar, es parte de un jaguar, uno de los felinos más preciados, igual más temidos, como el caso del jaguar. Esas manchas del jaguar, los mayas lo representaban como que representaban las estrellas, ¿no? El jaguar, mucha gente se dice, el león es el rey de la selva. El león es el rey de la sabana, ¿verdad? Se lo ve en África, el león no vive en la selva, vive en la sabana. El rey de la selva, pero todo de aquí de Centroamérica y las selvas del Petén, es verdaderamente el jaguar. Es un depredador poderoso, ¿no? Que se encuentra y que los mayas lo veneraban a tal punto que muchos reyes llevaban el nombre de jaguar, Luna jaguar, ¿no? Nenúfar jaguar, Humo jaguar, que tengan ustedes una idea, ¿no? Y los monos que también en la cosmovisión maya eran sagrados, porque recordemos que el Popol Vuh habla acerca de que los hermanos, los primos de los hermanos, los dioses gemelos, transformaron a sus hermanos en monos, ¿no? Aquí lo podemos observar. Y los monos, usualmente ellos obviamente se llevan en las ramas. ¿Qué es lo que está más cerca del cielo? En las ramas de los árboles, las copas de los árboles. Y el famoso cholo escuintle, que esto es los tipos de perros que los mayas tenían, ¿verdad? Todavía existen, no tan como lo era en aquella época, pero yo digo que estos perros son una pieza de museo viviente, ¿no? Que algunas veces también hay evidencia que eran consumidos, ¿verdad? El quetzal, que representaba, el quetzal cuando vuela, sobre todo este es el macho, cuando vuela hace un movimiento cuando sale del árbol, del agujero del árbol, y pareciera como una serpiente. La cola se serpentea, que dice la gente, te pareciera como una serpiente voladora, el famoso Quetzalcóatl, que los mayas después utilizan. Y la guacamaya, obviamente, una ave real y una ave guerrera, que es representada también por los mayas, ¿verdad? Vemos aquí el movimiento cuando sale un quetzal de un árbol. Tuve la experiencia de ver un quetzal hace un par de semanas atrás en Celaque. Fue una experiencia inolvidable realmente, ¿no? Nunca en mi vida he visto un quetzal en vivo, ¿no? Y el cascabel, que era una de las serpientes más representadas en la iconografía maya, y realmente era en campo de pelota en Chichén Itzá, el aro es una cascabel que está descansando o posando, ¿no? El murciélago, ¿verdad? Que estos, obviamente, la mayoría vive en cuevas. En las cuevas viven los dioses, entonces para ellos es muy importante el murciélago porque tiene ese contacto con los dioses y hace mucha labor ecológica el murciélago. Y las mariposas, que simbolizaban el espíritu de los guerreros. Cuando un guerrero moría, se convertía en una mariposa. Entonces ellos la respetaban mucho a las mariposas. Y la abeja, los mayas tenían la suerte de tener abejas que no tenían aguijones y tenían miel. Miren, que ni cosa mejor. Y actualmente, sobre todo en Guatemala, venden champú de miel de abeja, jabones de miel de abeja, repelentes de miel de abeja. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Es una de los insectos que por ahí se dice que si las abejas desaparecían del planeta, nos afectaría a los seres humanos, ¿no? Y esta foto la hice ahí en el edificio de Ciudad Universitaria. Estos famosos hormigas gigantescas que le llaman a la gente, ¿verdad? Que se comen las plantas, dicen algunos por ahí, y que pues para nosotros lo miramos como que molestan, pero en la cosmovisión maya, estas hormigas
a los famosos sonpopos, ayudaron a los dioses gemelos en unas pruebas que tuvieron en el inframundo. Eso aparece en el Popol Vuh, parte de su cosmovisión. El jade para ellos era muy importante. Si vemos a este príncipe maya de la época, este era, como decimos, el guapo de la época, era con el que todas las chicas se querían casar con él, era el hijo del rey, ¿verdad? Preparado. Pero aquí observen ustedes todo su atuendo con el jade, que el jade es un tipo de piedra volcánica muy preciado por los mayas, usualmente de color verde, aunque hay jade morado, hay jade negro, hay diferentes colores, pero este es el que más se utilizaba en la zona. Podemos ver a este personaje con su decoración de jade como tal. Y las plumas que observan en su tocado son plumas de quetzal, ¿verdad? Es decir, que era muy preciada. Las plumas de quetzal y de guacamaya eran de los productos más buscados, quizás, y eran productos exóticos y excéntricos también, ¿verdad? Dentro de la iconografía maya también tenemos lo que es en su arte el desarrollo del perfil, ¿no? Y hecho también en piedra, porque estos ya son trabajos de esculturas en piedra, muy estilizados. Este pertenece a Palenque, ¿no? Está en la zona de Palenque, en el Templo de las Luces, que se le conoce en Palenque. Podemos observar el trabajo exquisito que ellos hacían, sobre todo con estuco. El estuco es la combinación de cal con arena, ¿no? Lo que hoy para nosotros sería como el yeso, ¿no? Ellos lo utilizaban y después lo pintaban. Entonces aquí podemos ver, aparte de la manifestación artística fundamental que ellos hacen, ese movimiento que se puede observar, esos rasgos de su cara, su expresión, casi que uno podría deducir quién era y cuántos años tenía la persona, ¿no? Y podemos ver algunas expresiones que incluso se ven ustedes en su mano que hasta la uña le hacen, ¿no? Con una delicadeza y la expresión del personaje. Creo que en su manifestación artística trascendieron los mayas. Y esto que lo tenemos en Copán, el famoso el pájaro acuático, ¿verdad? Que está representado en Copán, que en Copán se le llama híjole, ¿verdad? Que dicen que cuando lo encontraron, alguien dijo híjole, se le pusieron híjole, pero realmente es un pájaro acuático. El famoso pájaro Martín Pescador, que se le conoce en muchos pueblos en Honduras, que está representado también en esta iconografía. Bueno, aquí ya los conecté un poco con el mundo maya. Ahora pasamos a ver, vamos al sitio. Esta reconstrucción hipotética se hace en base a la evidencia arqueológica. Como ustedes pueden ver, este es el centro de poder de Copán. Este es todo lo que es actualmente el parque arqueológico, ¿no? Y hay dos lugares importantes. Vamos a visitar. Vamos a hacer recorrido por esta plaza, ¿verdad? Plaza Occidental, la Plaza Oriental, ¿verdad? Y después vamos a descender a la zona de la escalinata, campo de pelota, y finalmente vamos a terminar aquí, ¿verdad? Donde están las estelas. Este es el recorrido. Si ustedes observan, estos son los pequeños barrios que habían quizás en aquella época y donde ellos cultivaban la tierra. Gran parte del cultivo quien lo hacía era la gente del pueblo. Y aquí podemos ver lo que se refiere a el río Copán, que ya fue desviado, porque el río de Copán se llevó una parte de aquí de la ciudad. Si no lo hubieran desviado, ni siquiera tendríamos la Plaza de los Jaguares, que igual la voy a mostrar. Bueno, entonces recorrido, cuando los mayas, en aquella época, cuando los mayas llegaban a Copán, ellos entraban por acá, donde tenemos la flecha. Hoy día lo hacemos por aquí, ¿verdad? Pero ellos entraban por acá. Quizás venían en balsa, en lancha o caminando y entraban por esta zona. Aquí había como una especie de carretera pavimentada, que eran los famosos caminos que los mayas hacían, ¿verdad? Para aquel entonces. Entonces, cuando uno llega a ese lugar, se encuentra con una estela, que es la estela J. Esta estela J marcaba los recintos del límite del lugar, y esta fue esculpida durante el reinado de un rey que se llamaba Huachaclajún Ubacawil. Ese rey fue rey del 695 al 738 después de Cristo. Fue el decimotercero de Copán, decimotercer gobernante de Copán. Bueno, el término de rey no aplica porque el rey es para Europa. Aquí son gobernantes realmente, ¿no? Y que en la parte oriental de esta estela hay una especie de petate, ustedes lo pueden ver acá, ¿eh? Como la escritura va de izquierda a derecha a izquierda, es como, alguien me dijo por ahí, es un código, casi que es un código. Pero aquí lo más importante es quién lo hizo y qué dice, eso es lo importante, ¿no? Eh, Huachaclajún Ubalcawil, el rey número 13 de Copán, él habla acerca de su papá y del fundador de la dinastía.
Y él dice que aquí se hacen ritos para marcar el paso del tiempo y asegurar vidas y prosperidad. O sea que Copán, ellos lo miraban como un lugar sagrado, dicho en otras palabras, ¿eh? Entonces, hay una, en la escritura que lograron descifrar, parece indicar que dice, usted ya sale de la gran plaza de la gente para volver al mundo de los mortales, gobernado por los ciclos de la vida y la muerte. Es decir, cuando usted salía de Copán, ese lado de la estela le decía eso, que usted ya deja de ser santo y sagrado, etcétera, sino que ya vuelve a ser un mortal más, donde el ciclo de la vida y la muerte lo va a alcanzar. Eso es lo que dice en esa estela, ¿no? Entonces, incluso en el otro lado, cuando no tengo acá, en el otro lado decía que sea bienvenido al lugar en Copán, es decir, que habla que usted está entrando a un lugar sagrado, pero cuando se vaya ya deja de ser, ya vuelve a ser el mismo de antes, que cuando llegue a Copán, usted se convierte en casi un dios, ¿eh? Bueno, como estamos hablando de una dinastía real, esta dinastía real, ¿quién la llevó a cabo? ¿Quién la inició? Pues aquí se los presento. Esta es una ilustración de los artistas de la National Geographic. Este es Kinish Ahau Yaxcumo. Kinish significa como el ojo solar, el señor del sagrado del sol. Ahau es señor, digámoslo así. Entonces, Kinish siempre tiene que ver con el sol, ¿no? Y Jax quiere decir nuevo, Ku Quetzal y Mo Guacamayo. Si hacemos una traducción sería el nuevo azul verde Quetzal Guacamayo. ¿Qué les parece? Qué largo el nombre, ¿verdad? Y este es el fundador de la dinastía de Copán. Vemos ahí los anteojos de Tlaloc, que tiene que ver con el sacrificio, la sangre, la muerte. Y este es el fundador de la dinastía de Copán, que él llega a Copán o inicia su dinastía en el año 426 después de Cristo. Ahí comienza esa gran dinastía, como bien lo decía la maestra Luz, que es una de las dinastías más estables del mundo maya. Son 400 años de esta dinastía, es decir, que rompió todo récord, vamos a decirlo así. Y aquí tenemos un dibujo hecho por los antropólogos forenses, tratando un poco de entender quién era Yazcumo ya en la vida real. Lo vemos acá. Y Yazcumo, ustedes ven que tiene varios defectos. Tiene su mano quebrada, tiene su esternón hundido, que hay una deformación en el pecho, ¿ven? Que lo tiene más abajo. Y tiene acá una clavícula quebrada. Tiene 3 defectos físicos. Y eso, ¿por qué lo decimos? Es en base a los huesos cuando se hizo la excavación de este personaje y aparecía que él tenía ese problema. Así que no es que el artista lo hizo mal el dibujo, es que él así era, ¿no? Y era longevo, porque realmente, según la evidencia ósea, él pues murió aparentemente a la edad de 80 años, era una persona que era algo fuera de lo normal en Copán, o sea, ya a los 80 años, si en la actualidad ya a los 80 años no es tan fácil, piensa usted en este personaje, y esta es el famoso retrato hablado de Yazcumo que hicieron los antropólogos forenses de la Policía de Canadá. Vean ustedes el trabajo científico que se hace acá para poder ver quién era este personaje, ¿no? Entonces, ahí está el fundador de la dinastía de Copán, año 426 después de Cristo. Bueno, vamos a iniciar entonces el recorrido. Vamos al patio occidental. Mucha gente cuando va a Copán dice, vamos a ver piedras. Yo siempre les digo, pero esas piedras cuentan su historia, esas piedras hablan, ¿no? Como tal. Entonces vamos al patio occidental. Aquí en el patio occidental, en principio, encontramos, según este dibujo ilustrativo, encontramos 2 edificios fundamentales importantes. Primero, este de acá, que es el famoso Templo Rosalila, ya lo vamos a ir explicando. Los mayas construían sobre construcción, como ustedes lo pueden ver acá. Y acá el otro, que es en Copán se le conoce como el Templo 16, pero realmente es el templo más alto que hay en Copán. Aquí pasó sus últimos días, el último rey de Copán. Esto era lo que se miraba probablemente en aquella época en Copán, en esta plaza. Esta plaza occidental es una plaza para uso privado, era para, como decimos, la crema innata de la sociedad. Si vemos este dibujo ilustrativo, vemos en principio la parte verde, que es el templo 16, que es el que está actualmente, cuando uno llega a Copán, se encuentra con ese templo, el 16. Luego tenemos aquí lo que es el templo Oropéndola y luego que el templo Oropéndola es el descubrimiento quizás más importante después de Rosalila, ¿verdad? Al igual también que Rosalila, como ustedes lo pueden ver acá, el famoso Rosalila con sus colores brillantes, que es
Fueron descubiertos por el arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia Fasquel, ¿no? Y es como es edificación sobre edificación, como una especie de un pastel de boda, ¿verdad? Es nivel sobre nivel. En los mayas construían nivel sobre nivel. Pero algo interesante es que este templo no fue destruido por los mayas, ¿verdad? Porque ellos lo que hacían es que la parte superior la colapsaban y utilizaban para hacer algo más alto. Entonces, este es lo que uno mira cuando va a Copán, que sería en este caso este que le estoy mostrando a continuación. Ese es el templo 16 y dentro de ahí pues están estos edificios. Entonces, como decía, el edificio cuenta su historia. Algo interesante que tenemos ahí, que aquí hay una estela, miren, pero las estelas eran para uso público. Entonces, ¿qué hace esa estela ahí? No entendemos a cabalidad, pues la estela estaba adentro de este edificio. Es una estela que representa a un rey que se llama Buchan. Buchan es el rey número 11 de Copán, ¿verdad? El papá de Humo Jaguar, él sería como el abuelo de Huachaclajún o Balcahuil, conocido como 18 conejos. Miren, para que vean ustedes la relación. Entonces, debajo del templo 16 tenemos lo que es el templo Rosalila, y más abajo, donde hay unos restos óseos por acá, voy a hacer un pequeño acercamiento y podemos ver, ¿verdad? Que todo esto encontrado debajo del templo Rosalila. Y el templo Rosalila lo que nos muestra realmente es un templo en honor al sol. Es el templo Alquinicha Hao, en honor a lo que es el sol, con serpientes bicéfalas, con caras del sol. Por aquí se ve una serpiente, el cuerpo de la serpiente. Vemos las fauces abiertas de la serpiente. Aquí vemos el ojo, aquí también, ¿verdad? Igual acá en este caso el ojo de la serpiente, la mandíbula superior, la mandíbula inferior, y aquí sale una cara. Estas caritas que salen aquí son las caras del sol. Y más abajo acá, donde se encuentra la tumba de Yascumor, ¿no? Por aquí se observa mejor. Bueno, haciendo un pequeño acercamiento, ¿no? Ahora lo interesante, si ven la persona en relación al edificio, es casi como un edificio de 4 pisos. Lo interesante aquí es ver por qué los mayas no lo destruyeron. ¿Saben qué hicieron los mayas? Lo pintaron de blanco y después lo rodearon de tierra alrededor. Prácticamente lo momificaron con tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo destruyeron? Porque recordemos que ese edificio está en la parte central del parque arqueológico o el sitio arqueológico. Representa el Axis Mundi, el eje central. Aparte de eso, es un edificio en honor al sol. Entonces, ¿qué nos dice esto? Señal de mal augurio, si yo como gobernante voy a destruir este edificio, ¿no? Entonces mejor lo enterraron, literalmente lo enterraron como que fuera un ser humano. Los mayas cuando enterraban a una persona lo envolvían en una manta y obviamente después lo enterraban bajo tierra. Entonces el edificio lo hicieron lo mismo. La envoltura en manta no fue una manta común y corriente, fue una pintura de color blanco que pareciera realmente una manta. Y abajo, en la parte de abajo, es donde aparece la iconografía que tiene que ver con Yaxcumó, ¿no? Esa combinación del quetzal con el guacamayo, que vemos la cara del sol, en el tocado aparece aquí la cabeza de la guacamaya, los ojos tristes, ¿verdad? La serpiente bicéfala con las fauces abiertas, y ustedes lo pueden ver aquí los colmillos, y aquí las plumas, ¿verdad? Las plumas del quetzal color verde, ¿no? Y aquí las garras de la guacamaya, ¿no? Entonces, igual de quetzal. Entonces vemos esa combinación interesante que ellos hacen y que ahí se encontraron los restos del fundador de la dinastía de Copán, como ustedes lo pueden ver aquí en el trabajo que hicieron los arqueólogos. em, para poder, esto ya es dentro de ese edificio del templo 16. Ese color rojo que ustedes observan es cinabrio. Los mayas acostumbraban a pintar los huesos con cinabrio, es mercurio, eso es tóxico, ¿no? Cuando usted hay una tumba con cinabrio en un personaje, usted lo abre y se convierte en una trampa química, ¿no? Es tóxico para el ser humano. Por eso el trabajo ahí es con mucha delicadeza. Y se pueden ver algunas piezas del personaje acá. Podemos ver aquí algunas piezas de jade. Miren, estas son unas cuentas de jade que se pueden observar acá. O sea que el personaje estaba recubierto de jade, que el jade simboliza eternidad, y aparte de eso es una piedra muy, pero muy exquisita y exótica para ellos. Aquí lo vemos que también que hacían incrustaciones de jade en los dientes, ¿no? Todo un trabajo odontológico. Cuando encontramos jade en las tumbas y sobre todo en los dientes, el personaje era un personaje importante en la comunidad maya. Y también ahí se encontraban los famosos excéntricos, unas hachas de pedernal
que es del poco textil que se ha encontrado en Copán, ¿no? Cuando encontraban el templo Rosalila. Eso que miran ustedes acá es textil o es tela, ¿no? Que estos excéntricos fueron envueltos en tela como para que al gobernante le sirviera en la otra vida, ¿no? Y aquí también el tipo de jade, ¿verdad? Que he encontrado en la misma, toda la joyería, ¿verdad? Que se puede observar y ven ustedes los diferentes colores del jade. Como les decía, el jade varía. Si encontramos un jade color lila, ese era como muy, pero muy exquisito, ¿no? Y también las vasijas, que eran son vasijas funerarias que se encontró en esta tumba. ¿Cuántos elementos interesantes? Y por aquí se ve el personaje, lo pueden ver aquí, miren, con los tlalos, ¿verdad? Que tiene que ver con qué, con la guerra, con la sangre y con lo que es el sacrificio. Y esta vasija es un tanto fosforescente, ¿no? Son vasijas utilizadas para momentos o artículos mortuarios, ¿no? No es para uso diario, digámoslo así, ¿no? Que le servía en la otra vida. Bueno, enfrente, ahora salimos ya a la superficie, ya salimos de los túneles, enfrente hay un altar famoso que se le conoce como el altar Q. Este altar representa a los 16 reyes de Copán. Hay 4 en cada punto cardinal, en total son 16. Y es ahí que el altar lo mandó a hacer este rey. Este es el último rey de Copán. Y aquí tenemos el primer rey de Copán. Ustedes vean esa secuencia. Aquí está. Por ejemplo, el último rey de Copán, llamado Yaspat o Yaspasat, que quiere decir nuevo día, sol naciente, el rey número 16, para ubicarlos. Y este es el rey número 1. Este rey manda a hacer ese altar en la toma de posesión, para inaugurarlo en la toma de posesión de su eh, reinado. Entonces, él está diciendo que el primer rey de Copán le está pasando el mando. Hay un traspaso de mando, ¿ah? Y para él lo que está haciendo es que está autenticando su poder, este rey. Hace cosas fuera de lo normal en la toma de posesión. Yaspasad. Cuando inaugura este altar, aquí lo podemos ver más desplazado, cuando inaugura este altar, pues él sacrifica 16 jaguares en honor a cada rey. Como ustedes pueden ver, visto desde arriba, el altar tiene 4 personajes en cada lado. Total son 16 que representan la dinastía real de Copán. Aquí aparecen los reyes sentados en su glifo emblema. Y aquí vemos el primer rey de Copán, que es este, y el último rey, que sería este en este caso, ¿no? Que le está pasando el bastón de mando a, a, mm, a Yaspasad. Este ya hacía más de 400 años que ya había pasado, pero este lo que quiere decir es que su poder proviene de todos los reyes anteriores que pues, ustedes pueden observar acá. Todos los reyes anteriores. Por aquí aparece, vamos a ver, sería aquí este es el 15, el 14, el 13. Miren que está, este es el famoso conocido como 18 conejos, este. Ahí está sentado en su glifo emblema. Cada punto vale 1, cada raya vale 5, o barra. Entonces, en total son 3 barras, 15, más 3 puntos son 18. Y aquí aparece el personaje. Pero no lleva el nombre de conejo porque eso lo voy a aclarar más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos una escena de probablemente lo que él hizo cuando hubo una toma de posesión, ¿verdad? En la toma de posesión de su reinado, fue algo, incluso lo hizo casi como 2 años después, ¿verdad? Quiso hacer algo fuera de lo normal, incluso lo amarró con Venus, que tiene que ver con la sangre, con la muerte, con la enfermedad. Y al lado del templo 16 tenemos el famoso templo 11, que es o conocido como la tribuna de los espectadores. Siempre aquí estamos en la zona privada, ¿no? Aquí simula un campo de pelota falso, aquí están los marcadores. No es que jugaban, ¿verdad? Ellos, pero era como representar el inframundo. Aquí es el inframundo, aquí es el mundo presente y aquí arriba el supramundo. En este lugar se está representando todos los mundos. Y en la parte superior el rey se sentaba para ver al otro lado el gran juego de pelota. Una escena de rey de Copán sentado viendo el desarrollo de este gran juego de pelota. Realmente ese era un edificio que tenía conexión, por así decirlo, con otros al otro lado. Bueno, ya vimos el patio occidental, ahora vamos al patio de los Jaguares o el patio oriental que se le conoce en Copán. Esta es la casa del último rey de Copán, Yaspasad. Esta es su casa, su patio, y vemos el interior de su casa, casi sería como un palacio. Vemos que los palacios servían como casa y los templos para labores o actividades religiosas, ¿no? Aquí tenemos su silla, ¿verdad? Su cama, las deidades que lo protegían, y esta es su tumba.
Este gobernante se dio el lujo de dirigir su propio, eh, vamos a decirlo así, su propia tumba. O sea, como cualquier faraón en Egipto que dirigieron sus criptas, este hizo lo mismo, ¿no? Y aquí vemos la tumba del último rey de Copán. Se dice que lo velaban durante meses. Y acá tenemos, este era su patio, ¿eh? El patio de su casa. Y ahí donde está la flecha, estoy marcando la flecha, hay una especie de altar, ¿verdad? O silla, que es un jaguar. Pues Copán fue declarado sitio de patrimonio mundial en 1980 por la UNESCO. Y para el siglo XX, principios del siglo XX, 1900, resulta que hubo un convenio, 50% para los que descubrían las misiones que venían de Estados Unidos e Inglaterra y 50% para Honduras. Entonces, gran parte de piezas de Honduras las encontramos en Inglaterra, en Estados Unidos, diferentes lugares, porque era parte del convenio. Y aquí falta la cabeza. Eso es un jaguar, como ustedes lo pueden ver, miren. Tenemos las patas del jaguar, la cola del jaguar, las manchas del jaguar. Aquí sentaba el rey como una especie de sillón y falta la cabeza, ¿no? del jaguar. Bueno, ahora enfrente de la casa del rey, último rey de Copán, tenemos la casa del rey eh, número 13 de Copán, 13º rey, Huachaclajún Ubalcahuil, que él se le conoce como 18 conejos, pero es que los primeros exploradores le pusieron así por la traducción, pero realmente el nombre verdadero de él era, bueno, todos los reyes de Copán decía que descendían del sol. El nombre verdadero era Kinich Aha Huachaclajún Ubalcahuil, ¿verdad? Y Huachaclajún significa 18. Ubal, manifestación o cara. Y Cahuil era una deidad. Entonces, si lo traducimos, sería las 18 caras del Cahuil o las 18 manifestaciones del Cahuil. Esa sería la traducción. Este rey, los arqueólogos lo han bautizado como rey de las artes, porque muchas cosas que su padre hizo, él las dejó. Este rey o este gobernante estuvo en el poder 42 años, pero su padre, Humo Jaguar, estuvo en el poder 67 años. O sea que entre el padre y el hijo hicieron 109 años de poder. Pero este rey, Huachaclajún o Balcahuil, tuvo un fin trágico. ¿Cuál fue ese fin trágico? Lo capturaron en las selvas de Copán y lo fueron a decapitar a Quiriguá. Quiriguá, otro sitio arqueológico maya en Guatemala, era un centro tributario de Copán que sobre todo tributaba con la obsidiana y el jade, que en Copán no había mucha obsidiana y mucho jade. Entonces ahí terminó sus últimos días, ¿no? Este era su casa en la época de apogeo, ¿verdad? Una reproducción artística que se le conoce como Wish, W-I-T-Z, que quiere decir la montaña sagrada. Podemos verlo ahí. Era como uno era tragado por una serpiente, ¿verdad? Y esta era parte de la decoración, el famoso dios del maíz, que no se encuentra en Honduras, no está en Honduras, y que aparece en el pasaporte o en los billetes, pero este incluso era representativo de una revista científica de la Universidad de Harvard, ¿no? El dios del maíz de Copán, ¿qué les parece, no? Este es parte del 50% que fue llevado a otros países. Bueno, cuando decapitan al rey de Quiriguá, perdón, al rey de Copán, a Huachaclajún Ubalcahuil, o conocido como 18 Conejo, quien lo decapita es un rey de Quiriguá, se llamaba Cactilich Chanyopat. Él recibe el título de Cactor o guardián de Huachaclajún Ubalcahuil. Entonces, aquí en estas imágenes que ven en el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí aparece la decapitación de Huachaclajún Ubalcahuil en la estela I, en Quiriguá. Aquí habla de que cómo fue decapitado, ¿no? Por aquí aparece la descripción, ¿verdad? Y aquí aparece la forma como fue decapitado, probablemente con una hacha. Si ven ustedes, es un mango y aquí vemos la hacha. Fue una decapitación. Entonces, esto nos dice, y también Estela E de Quiriguá habla acerca de esa decapitación de este rey. O sea que fue decapitado en Quiriguá, el Huachaclajún Ubalcahuil, el 13º gobernante de Copán, y aquí tenemos la evidencia escultórica. Pero también en Copán, en la escalinata de Copán,
se habla acerca de ese incidente, ¿va? Bueno, imagínense sacrificar un rey o capturarlo y lo decapitar a otro lugar, fue algo quizás triste para Copán. Entonces, en la escritura se logra entender, en la escritura jeroglífica, en ese fragmento de la escalera jeroglífica de Copán, dice ahí, pasaron 6 días, 19 huinales, 11 tunes, y entonces ocurrió el 6 Kimi, el 4 Set, nació Yakhal Chak, imagínense, su primer aliento blanco. Este fue presentado, su escudo pedernal, en la montaña María, se desvaneció el aliento blanco de Huachaclajún, Ubalcahuil, en el escudo y el pedernal en la guerra. O sea que esta es la representación, entre comillas, romántica de la muerte presentada por el nieto, sería el nieto, vamos a 14, sí, por el nieto de Huachaclajún, Ubalcahuil, o sea, el que hizo la escalinata de los jeroglíficos. Prácticamente, aquí lo está mostrando como un héroe de guerra. No fue que lo decapitaron y que lo capturaron, nada de eso. Es una historia contada por los mayas de Copán, cómo murió este rey. Pero ustedes vieron que en Quiriguá la contaron de otra forma, que lo llevaron a Copán, allá a Quiriguá y lo decapitaron, no tuvieron con mucho. Interesante ver las dos formas como cada región presenta su historia, ¿no? Yo creo que yo como siendo nieto de mi abuelo que lo decapitaron, probablemente contaría la historia más suave, ¿no? Porque da pena contar la historia como que lo capturaron y lo decapitaron, así como cualquier delincuente. Bueno, tenemos aquí la Plaza Los Jaguares, ¿no? Una plaza donde funcionaba como una especie de anfiteatro. Por aquí se ven los jaguares danzando, ¿no? Estos jaguares que son piezas quizás únicas en el mundo maya, mosaicos en pleno movimiento, por eso se llama la escultura de la Plaza de los Jaguares, que en estos agujeros tenían piedras de obsidiana, ¿no? Y que decoraban el mismo y probablemente reflejaban. Y aquí tenemos todo el anfiteatro de esta Plaza de los Jaguares, donde tenemos la casa de Huachaclajún, Hualcahuil, tenemos aquí el Popol Nao, la Casa del Poder, que tuve la oportunidad de trabajar en la excavación. Aquí lo tenemos. Este fue hecho por el rey número 14 de Copán, que se llamaba Cayoplat Chancawil, quiere decir la traducción como el rey Humo Mono. Este era el hijo de Huachaclajún Ubalcahuil. Y saben que solo hizo esa edificación. O sea, el Popol Na. Popol quiere decir petate y Na casa, sería la casa del petate o la casa del poder, donde el rey se reunía para tomar decisiones importantes en su reinado. Los últimos reyes de Copán empiezan a compartir el poder porque Copán empieza a colapsar, por así decirlo, ¿no? Ahora vamos, ya toda esta zona de aquí se le llama la Acrópolis en Copán, era para uso privado. Ahora vamos donde se movía el pueblo, el populacho. Vamos al patio de la escalinata de los jeroglíficos en Copán. Aquí tenemos una visión, que esta la saqué del Copán virtual que está en Copán Ruina, ¿verdad? Un trabajo hecho por los japoneses. Un poco la visión de lo que es la tribuna de los espectadores. Aquí el rey se sentaba para ver el gran juego de pelota, ¿verdad? Tenemos la escalinata. Recuerden que por la escalinata y las estelas, a Copán se le declaró sitio de patrimonio mundial, ¿no? Le vemos en la parte de esta zona, ahí se sentaba la gente para observar el gran juego de pelota. Y aquí tenemos lo que es la escalinata. Uno de los libros de piedra más grandes del mundo maya. Cuenta la historia de los últimos 6 reyes de Copán. Y en medio aparecen estos reyes vestidos como guerreros. Quien hizo la última versión, porque la primera versión la hizo Huachaclajún Ubalcahuil, o sea, el 13º rey, se llamaba Humo Concha, Humo Coracón, Humo Ardía, el rey número 15 de Copán, aquí lo tenemos. Él aparece acá y aparece también en la parte de arriba. O sea que él abre y cierra la escalinata, o él hace la última versión. Lo interesante es que esta fue una de las primeras en venirse abajo cuando Copán fue abandonado. Copán fue abandonado en el año 822 después de Cristo. Les quiero mostrar algo acá. Vamos a ver, aquí aparece. Noten ustedes que falta una, ¿va? Si observan, en la parte central hay cada rey, ¿verdad? Cada gobernante, ¿eh? Con todos sus atuendos, y están vestidos de guerrero, ¿no? Aquí aparece el que le hizo la última versión. Noten ustedes que falta una. Y aquí el que, Humo Caracol, Humo Concho y Mordía, el que hizo la última versión de la escalinata. Ahora, esa que falta es parte del 50%, que sería esta, ¿no? Es que esta es la imagen tridimensional de uno de los guerreros, dice que adornan las escalinatas jeroglíficas de Copán. Esa se encuentra en el Museo Peabody en Harvard.
Esa es la que falta, la que llevaron, que está en ese museo. Se ha pedido que la devuelvan, pero obviamente no ha habido una respuesta. Han devuelto otras cosas, pero no esa, ¿no? Miren, noten ustedes el grado de artístico, el movimiento, los diferentes elementos que la decoran. Prácticamente ahí lo que se conoce como un barroco maya, no hay un espacio vacío, igual como el caso de las estelas. Entonces, la manifestación artística de los mayas, sobre todo en Copán, es reconocida. Por eso se habla de que Copán era la París de las ciudades mayas, por esa manifestación de arte. Tuve la oportunidad de trabajar en los túneles, en la escalinata. Entonces, buscando las paredes originales, encontramos estas piezas. Aquí ya estamos dentro de los túneles, ¿no? Estas son cabezas de guacamaya. Pueden ustedes observar este tipo de cosas encontradas. Al final vimos que había una línea de piedras, entonces usualmente uno le asocia que probablemente hay una cripta. Se avanzó en la excavación, entonces se encontró esta arquitectura mortuaria o una cripta, se limpió el lugar, miren, y encontramos una tumba. Interesante, ¿no? Es decir, se tuvo que levantar estas lápidas. Aquí al principio se utilizó lo que se utilizó en las pirámides de Egipto, la tecnología de entonces, que eran cámaras como una especie de una manguera, ¿verdad? Se metían por debajo para ver qué había, ¿no? Y una vez que se levantaron las lápidas, se encontró cerámica. Como ustedes pueden ver, la cerámica aquí está, pues tiene decoración interna y externa. Eso nos dice que era para uso mortuario, ¿no? Y están caídas. ¿Por qué razón? Si podemos observar aquí, hay una ligera fractura que tiene la piedra. Entonces, probablemente en un momento determinado en Copán hubo un sismo y provocó esa fractura, ¿verdad? Como tal. Y aparte de encontrar estas vasijas, que este es el estado natural como se encontraron, estas son las famosas tapaderas de incensario, se hizo una restauración. Todo este trabajo pues se hizo en el Centro Regional de Investigaciones Arqueológicas, conocido como el CRIA, del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que son pues los que protegen lo que es todo el patrimonio, hacen una gran labor en esta zona. Ellos son los que mantienen bajo custodia estas piezas muy valiosas de nuestra historia maya, ¿no? Como ustedes lo pueden observar acá. También encontramos piezas de jade, ¿verdad? Orejeras, pedernales o hachas de pedernal. Y esta era más o menos como era la escalinata en la época de apogeo. Representaba una serpiente, realmente la escalinata era una serpiente. Aquí vemos los colmillos de la serpiente, aquí está representado, la cabeza de la serpiente y el resto era el cuerpo de la serpiente, ¿no? Recordemos que es la escalera jeroglífica hasta el momento escrita con glifos más grandes del mundo maya que encontramos. Bueno, ahora pasamos al campo de pelota guacamaya. Es un campo de pelota, yo le puse guacamaya por la decoración de guacamayas que hay en el lugar. El juego de pelota era un juego ritual, era público, ¿verdad? Era para todo el pueblo, pero estamos aquí, esta zona ya es una zona pública. Viendo esta imagen desde arriba, pueden ustedes observar la forma que tiene el juego de pelota, ¿no? Como una especie de una I. Aquí era donde jugaban, pero era la zona de peligro, pero también se desplazaban por todo este sector. Miren, viendo acá en el juego de pelota en Copán, se le considera uno de los juegos de pelota más bellos del mundo maya, por su decorado, ¿no? Cada ciudad tenía un juego de pelota, pero el de Copán es único. Y algo interesante que debajo de este juego de pelota hay dos más. Acuérdense que los mayas construían sobre construcción. Y no esperen ustedes que era de grama y tal, ¿no? Era de piedra, ¿no? Para poder rebotar bien el balón. Y en este juego de pelota había marcadores. Aquí podía rebotar el balón, porque no podía rebotar mucho en el piso porque podía despertar a los dioses del inframundo y podían salir y traer enfermedades, pestes, hambre, sequías, etcétera. Es lo que hablaba en el famoso libro del Popol Vuh. Y tenemos marcadores para el puntaje, que son cabezas de guacamaya, que ustedes ven acá. Pero les decía, yo le he puesto el campo de pelota guacamaya. Las guacamayas, acuérdense que son aves reales, aves que traen mensajes de los dioses y se lo dan al gobernante. Se posan en un árbol de ceiba y por las ramas traspasan ese mensaje. Entonces son marcadores donde podía rebotar el balón. El balón era de hule, era sacado del árbol de hule, lo reencauchaban, lo ponían a calentar, lo hervían y hacían un balón que casi pesaba 10 libras de hule. Imagina, ¿no? El peso de eso. Cuando los mayas entraban a este juego, era todo un ritual, recuerden que el juego era en el inframundo, querían demostrar que era el inframundo, pasaban por este famoso arco falso, ¿eh? Ahí estamos ahí un poco haciendo publicidad siempre, pero pasaban por ahí
y la gente los recibía con aplausos. Yo siempre pongo el ejemplo que es cuando los jugadores salen de los camerinos, ¿no? Y salen al estadio y está aquel montón de personas y es impresionante, es impactante, ¿no? Entonces aquí vemos el tipo, esto se llama en el arte, en la arquitectura, talud tablero, porque el balón pegaba acá y después regresaba y lo tenían que levantar. Este juego era con las rodillas, con las caderas, con los codos. Realmente era un juego duro, ¿no? Una vez hicieron una práctica, los de la National Geographic, la primera vez hubieron quebrados, se tuvieron que proteger porque hay que estar muy bien protegido, ¿no? Y aquí, en esta zona de aquí, era donde se sentaban los dueños de los equipos o parte de la nobleza, porque habían varios equipos. Y cuando había un juego, trataban un poco de asegurar que ganara el equipo local, que era el equipo del gobernante o de de la nobleza que acompañaba al gobernante para ese entonces. Estos son los señores del Chivalbá. En el Popol Vuh habla que los dioses gemelos tenían que jugar un juego de pelota con estos dioses del Chivalbá, que tenían que ver con enfermedades, tenían que ver con pestes, epidemias. Aquí los vemos representados, ¿no? Según una descripción del Popol Vuh, los señores del Chivalbá, y eran poderosos, ¿no? Y por eso la idea era no hacer mucha bulla porque estos se podían salir al mundo de los vivos y podían traer problemas. En el Popol Vuh habla que los dioses gemelos Unampu y Sbalanque, que iban a retar a los dioses del inframundo, les dijeron que los dioses del inframundo que la única forma que les aceptaban un reto era que hicieran algo fuera de lo normal. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Podemos matarte y darte la vida. Y al final, aquí vemos los dioses del inframundo que están haciendo fila para que los maten y les devuelvan la vida y después jugar. Era la condición para aceptar el reto. Noten ustedes que aparece un círculo, ¿no?, de juego de pelota, por aquí pasa el balón. Esto ya pertenece al periodo posclásico, o sea, al 900 después de Cristo. Pero aquí encontramos peces. El inframundo era acuático, ¿eh? Acuérdense que el inframundo de los mayas era acuático. El mundo, para la tradición judio-cristiana, el inframundo es de fuego, ¿verdad? Y todos tienen que pasar por el inframundo en los mayas. Ah, claro, los reyes iban acompañados quizás de un jaguar o iban en una balsa, porque tenían que pasar por un río de sangre, ¿eh? Entonces, aquí, esta hazaña heroica, los dioses gemelos matan a los dioses del inframundo, pero ellos se dejan porque es un convenio que hacen para que después jueguen y resulta que no les dan la vida, no les devuelven la vida. Es una hazaña, eh, eran talentosos estos dioses gemelos, ¿no? Y después se convirtieron, Unapú y Palanque se convirtieron en el sol y la luna. Entonces, en juego de pelota, lo que están haciendo es recordando la hazaña heroica de los dioses gemelos, Unampú y Xbalanque, que se transformaron finalmente en el sol y la luna. Miren qué interesante esta historia. Y aquí tenemos una reproducción artística de cómo pudo haber sido el gran juego de pelota en Copán. Como ustedes pueden ver, no era de grama, sino que era un piso estucado. Ya les comentaba que el estuco era la combinación de cal con arena, como ustedes lo pueden ver acá, y considerado uno de los juegos de pelota más bellos del mundo maya, ¿no? Por su tipo de decoración. Podemos ver acá un poco lo que son las guacamayas, ¿no? La zona del el VIP maya, me decía un estudiante, ¿verdad? Aquí tenemos los marcadores, cabezas de guacamaya, por aquí rodaba el balón, aquí podía rebotar el balón y seguimos viendo lo que son las guacamayas en pleno vuelo, ¿no? A ver, recordemos que las guacamayas representan aves guerreras, ¿no? Y tenemos acá un altar que está ahí en campo de pelota, es el altar L. Saben que este altar fue el último que hicieron en Copán, de un rey que no era parte, un gobernante que no era parte de la dinastía. Era el 17, se llamaba Usitok, quiere decir como el rey del Pedernal. Aquí lo vemos en el lado izquierdo, donde le está pidiendo al rey 16 de Copán, a Yazpac, le está pidiendo que le pase el bastón de mando, pero al final estuvo poco tiempo, ¿no? Finalmente vamos a lo que es el Patio del Sol o la Plaza del Sol o la plaza principal en Copán, ¿verdad?, donde el rey se reunía con su gente para, pues, prepararlos para preparar la tierra, etcétera. Esta es la estructura 4. Como ustedes pueden ver, tiene 4 entradas por cada punto cardinal, que también representa lo que es un calendario sagrado de los mayas. Pero bueno, aquí encontramos que es la zona donde están todas las estelas, o la mayoría de las estelas. Y lo interesante es que estas estelas, las que están en la plaza principal, cuando ustedes vayan a Copán, o si ya fueron, representa prácticamente un solo rey, que era el rey, el 13º rey
conocido como 18 conejos, pero realmente era Huachaclajún Ubal Cahuil. Y él hace estelas, unas que están viendo al este y otras que están viendo al oeste. Pero ¿cuál es el mensaje subliminal del rey? Que por aquí en Copán sale el sol, entonces avanza el sol y se esconde por el oeste. Lo que está diciendo es que él tiene el control del sol desde que sale hasta que se esconde. Qué interesante, hace como ese ciclo. Y por eso vemos ahí, como tengo la flecha, donde las estelas, unas ven al este y otras ven hacia lo que es el oeste. Esta estela, que el original se encuentra en el Museo de las Esculturas en Copán, esta representa, como decimos, al dios del maíz en su papel de creador de la vida y que sostiene el cosmos. ¿Y quién es este rey? De nuevo es Huachaclajún Ubalcahuil, ¿no? Lo vemos, aquí lo vemos de frente, y esta estela A es uno de los mejores logros esculturales de los mayas del periodo clásico, porque Copán pertenece al periodo clásico. El periodo clásico va del 250 al 900 después de Cristo. Copán, la dinastía duró del 426 después de Cristo al 822 después de Cristo, o sea, 400 años, un Bactún. Entonces, como decía ahí, esta estela representa el ciclo universal de la vida, ¿verdad? Esa vida, muerte, resurrección que asegura el sacrificio de la sangre del rey. El rey, obviamente, sacrifica su sangre, una sangre vista en aquel entonces como una sangre sagrada, una sangre real. Aquí vemos los diferentes simbolismos de esta estela, donde podemos ver en este caso el tocado en la parte azul, vemos también la parte del jaguar acá, este color, el cuerpo del gobernante, ¿verdad? El color crema, el jade, su decoración de jade, ¿verdad? Y luego esta parte de acá sería, ¿no? El maíz, representando aquí lo que es el maíz, este color amarillo. Entonces vemos las diferentes representaciones de lo que es el rey, y la barra, esta rosada que ven aquí, es la barra de serpiente, que son las barras de poder, son serpientes bicéfalas, lo que él tiene ahí, un bastón de mando, ¿no? Aquí vemos la misma estela vista prácticamente en 360 grados de la misma estela, ¿no? Ustedes la pueden ver acá. Y en la parte de atrás aparece una información que aquí, por eso los primeros exploradores le llaman 18 conejos. Y me dijo la maestra Luz que quería que ustedes aprendieran a leer glifos maya, pues aquí vamos a aprender. Miren, cada barra vale 5. Entonces serían 15, ¿verdad? Más 3 puntos es 18. Aquí aparece un conejo. Nosotros los occidentales diríamos 18 conejos, ¿sí o no? Y por eso es que le ponían al principio 18 conejos a este rey. Pero tenemos un glifo, que es el glifo de gobernante. Pero también tenemos un glifo, que es el glifo de Copán, que es un murciélago. El famoso Sot, que ya el maestro Adolfo Flores lo conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, si lo traducimos, sería 18 conejo gobernante de Copán. ¿Qué les parece? Cada ciudad tenía un glifo emblema. Copán era un murciélago. Entonces, de ahí los primeros exploradores le pusieron a Huachaclajún o Alcahuil, le pusieron 18 conejos. De ahí, pero en aquel entonces no habían conejos como los que conocemos hoy día, era una especie como de liebres, digámoslo así. Bueno, esto es las diferentes ciudades, el caso de Tikal, el caso de Palenque, que ahí aparecen, los menciona, el mismo rey menciona estas ciudades en esa estela. Él habla que se encontró con los señores de Tikal, los señores de Palenque, ¿verdad? Y Uxmal, él lo menciona. O sea, vemos esos nexos que él tiene con esos reyes, solo en esta estela, y las demás las estudiamos. Entonces, Huachaclajún Ubalcahuil estableció para siempre que él era, imaginen ustedes, él era un pilar del mundo, el nutridor de los dioses y del cosmos, y él garantizaba la renovación de la vida. ¿Qué les parece? Casi nada, ¿eh? El nutridor, el que nutría a los dioses y el cosmos, y el que garantizaba la renovación de la vida. Prácticamente él se estaba considerando el Kulahao, la máxima expresión. El Kulahao es como el punto más alto de un maya, casi convertirse en una estrella. Casi nada vemos el poder que él tenía, o trata de implementar ese poder a la gente, ¿no? Esta estela, cuando llegó Frederick Catterbury, que comenté que llegó en 1839, ellos empiezan a hacer los primeros dibujos de Copán. Y esa estela la encontraban así,
Esa es una imagen estoy hablando de 1839. Hasta se mira un venado por ahí, que en Copán actualmente hay venado, ¿no? Pues miren, es esta misma, es la famosa Estela C, que para mí, según mi percepción, es una de las más importantes en Copán, no la única, ¿va? Obviamente. Mantiene todavía el color rojo. Esta estela tiene dos caras. Una cara que está dando al este, que sería esta, y una que está dando al oeste, que sería esta. ¿A quién representa? Otra vez a Huachaclajún, Ubalcahuil o 18 Conejos. El lado de la estela C recrea la narrativa mítica de la decapitación del dios del maíz y también la resurrección del inframundo. Miren qué interesante, ¿no? Y acá en este lado presenta al rey como el universo, la cabeza del cocodrilo en su taparrabo, lo identifica como el árbol del mundo, creciendo del cuerpo del cocodrilo tierra en el momento en que se sume el inframundo. O sea, en este lado vemos al rey con su cara de joven, ¿verdad? Por el lado este en Copán, y entonces por aquí sale el sol. Vamos a ver acá si podemos acercarnos rápidamente, casi estamos terminando. Miren que los detalles artísticos, yo digo que es impresionante que le hicieron todos los dientes prácticamente, ¿no? Y algo interesante, ¿por qué siempre salían con la boca abierta las estelas? Porque él estaba transmitiendo que estaba haciendo como una especie de, como cuando alguien inhala, exhala o cuando emana vida, o sea, que no está muerto. La gente cuando muere cierra su boca, él está vivo, está haciendo un tipo de oración. Entonces, en Copán encontramos ese detalle. ¿Y quién fue el que desarrolló este estilo de este tipo de estelas que hay en Copán y único en el mundo maya? No es que no hay estelas en otros sitios, sí hay, obviamente, ¿eh? Pero en Copán, el mismo rey Huachaclajún Ubalcahuil. De hecho, encontramos en Quiriguá estelas que miden hasta 10 metros, ¿se imaginan? El Quiriguá, el lugar donde fue decapitado este rey, por cierto, ¿no? Huachaclajún Ubalcahuil. Y en la parte trasera vemos al rey que tiene barba y bigote. Eso es decir, que los reyes, los mayas tenían barba y bigote, serían casi lampiños. Aquí vemos el bigote y aquí vemos la barba. Pero es que esta cara está al lado oeste. Quiere decir que el día se está terminando, o sea, el día está viejo. Eso quiere decir. Entonces, el mensaje de este rey es decir que él tiene el control del sol desde que sale hasta que se esconde. Todos los días. Imaginan. Él es el Culajao. Aquí aparece otra vez el mismo rey con muchos elementos espaciales. De hecho, esta se encuentra en Ciudad Universitaria, la réplica de esta estela, ¿verdad? Con muchos elementos que tienen que ver con el cielo, con el maíz, ¿verdad? La renovación también, la resurrección. Muy interesante esta persona. Y aquí, pues, es su profesor que les dio la conferencia para el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.